Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre, el último trimestre del año, vamos a estar estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones del libro de Marcos. Y en esta semana que ya hemos comenzado, tenemos un tema muy interesante que lleva por título Un Maestro Divino. Y vamos a aprender nuestro texto. Vamos a repasarlo, estoy seguro que tú ya lo has memorizado en buena parte, pero vamos a repasarlo una vez más. Acompáñame a leerlo, está en el libro de Marcos, capítulo 3, está en el libro de Juan, capítulo 3, verso número 2. Juan, capítulo 3, verso 2. Leamos lo que nos dice allí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora de la mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos porque nos permite encontrarnos a través de este medio para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, que podamos entender aquello que usted nos quiere hablar a través de esta lección, y que su buen espíritu pueda impresionar nuestras mentes, que sus buenos ángeles puedan asistirnos en aquello que necesitamos y que este estudio pueda ser una bendición para cada uno. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un apartado muy interesante que lleva por título Revelando su divinidad. Y nuestra primera pregunta nos dice de la siguiente manera. ¿Quiénes fueron llevados a la casa de Jairo cuando Jesús llegó y por qué? Muy bien, entonces, ¿quiénes fueron llevados allí? Recuerden que la noticia llegó, el día de ayer estudiamos la noticia llegó, la niña murió. No molestes más al maestro. Pero Jesús continuó y le dijo, solamente tienes que creer. Entonces, ¿quiénes fueron llevados allí? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5. Y ahí vamos a leer el verso 37 hasta el verso 40. Leamos cómo dice allí. Y dice así. Y no permitió que nadie le acompañara, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Llegaron a la casa del principal de la sinagoga y él vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y al entrar les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaban de él, pero él los sacó a todos y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Muy bien. Así que entonces vinieron 3 personas con él, Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Cuando él llegó, la gente estaba llorando y Jesús le dijo, no lloren. ¿Por qué lloran? La niña está viva. Y la gente se burlaba de él. Así que sacó a todos los que estaban allí y solamente entró el padre, la madre y estos 3 apóstoles, estos 3 discípulos con Jesús. Y nadie más. ¿Por qué hizo esto Jesús? Vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía sobre este asunto. Deseado de todas las gentes, página 310, nos dice así. Jairo se acercó aún más al Salvador y juntos se apresuraron a llegar a la casa del príncipe. Ya las plañideras y los flautistas pagados estaban allí, llenando el aire con su clamor. La presencia de la muchedumbre y el tumulto contrariaban el espíritu de Jesús. Trató de callarlos diciendo, muy bien, ya estaban allí las personas que se dedicaban a hacer las cosas pues de muerte, de un funeral. Muy bien, y Jesús no estaba tan contento con esta situación. Jesús trataba de que se calmaran y por eso hizo la pregunta y por eso les dijo que no estaba muerta. Vamos a ver qué les dijo. Veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta,
mas duerme. Ellos se indignaron al oír las palabras del forastero. Habían visto a la niña en las garras de la muerte y se burlaron de él. Después de exigir que todos abandonasen la casa, Jesús tomó al padre y a la madre de la niña y a Pedro, Santiago y Juan, y juntos entraron en la cámara mortuoria. Muy bien. Entonces la gente se estaba burlando de él, pero por eso los ha sacado a todos ellos. Y sencillamente no dejó que nadie estuviera allí. El padre y la madre nada más. Estos 3 discípulos y Jesús. Muy bien. Pero ¿por qué Jesús hizo esto? Porque la gente estaba manifestando que la niña estaba muerta. Jesús le dijo, no está muerta. Y a este personaje Jairo le dijo, solamente tienes que creer. Pero avancemos en nuestras preguntas. Veamos lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Qué milagro confirmó la divinidad de Cristo? Entonces ahí ocurre algo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Recuerde, sacó a todos y solamente quedaron el padre, la madre, los discípulos y Jesús, los que él llamó. Muy bien, veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo en el libro de Marcos. Y ahí vamos a leer el verso 5, el capítulo 5, el verso 41 y verso 42. Tomó la mano de la niña y le dijo, Talita, cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y quedaron atónitos. Muy bien. Ocurrió una cosa que Jesús había dicho que iba a ocurrir. Dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Pero todos se quedaron espantados porque estas cosas no se veían. Estas cosas eran muy inusuales. Pero ahora había ocurrido. Veamos lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Deseado a todas las gentes, página 311, nos dice así. Jesús se acercó a la cama y tomando la mano de la niña en la suya, pronunció suavemente en el idioma familiar del hogar las palabras, muchacha, a ti te digo, levántate. Muy bien. Así que le habló para que ella se levantase. Recuerden que Jesús había dicho que estaba dormida apenas. Vamos a ver qué aconteció después de esto. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Instantáneamente, un temblor pasó por el cuerpo inconsciente. El pulso de la vida volvió a latir. Los labios se entreabrieron con una sonrisa. Los ojos se abrieron como si ella despertase del sueño. Y la niña miró con asombro al grupo que la rodeaba. Se levantó y sus padres la estrecharon en sus brazos, llorando de alegría. Entonces, una cosa que no se veía. Recuerda que Jairo estaba muy claro que su niña iba a morir. Y había acudido a Jesús como un recurso para salvar a su hija. Ahora, muy interesante que en el camino le dijeron, ya no molestes al maestro, la niña ha muerto. Y Jesús le dijo que no había muerto, que estaba dormida. Cuando él llega al lugar, entonces allí vuelve a repetir lo mismo. Y la gente se burla de él. Ahora entran a la recámara de esta niña y allí la niña despierta. Los padres quedaron asombrados totalmente. Los discípulos habían visto muchos milagros de Jesús, pero esto era algo que iba más allá de lo que hasta este momento habían contemplado. Muy bien, pero continuemos. Veamos ahora nuestra siguiente pregunta. Mira cómo dice. ¿Qué otro ejemplo tenemos de Jesús realizando un milagro similar? Muy bien, recuerde, una persona estaba muerta según las personas que estaban allí y Jesús le ha resucitado. ¿Hay alguna otra evidencia o alguna otra parte en la palabra de Dios que diga que ha ocurrido algo similar? Veamos lo que está escrito en el libro de Lucas, capítulo 7, y allí vamos a leer el verso 11 al verso 17. Lucas capítulo 7, verso del 11 al 17. Leamos. Aconteció que poco después de ir a la ciudad que se llama Naín, sus discípulos y una gran multitud le acompañaban. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad,
He aquí que llevaban a enterrar un muerto, el único hijo de su madre, la cual era viuda. Bastante gente de la ciudad la acompañaba. Y cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo. Luego se acercó y tocó el féretro, y lo que lo llevaban se detuvieron. Entonces le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar. Y Jesús lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y esto que se decía de él se difundió por toda Judea y por toda la tierra alrededor. Muy bien, entonces vemos aquí un asunto interesante, ¿no? Esta era una madre viuda, perdió a su único hijo y ahora lo llevaba a enterrar. Jesús le habla, no llores, no llores. Y enseguida le habló al joven y el joven resucitó. La gente dijo, un profeta se ha levantado en medio de nosotros, y su fama se corrió por todos lados. Las personas hablaban de estos eventos porque esto no era algo que los rabinos hacían, no era algo que los maestros hacían en aquel tiempo. Aquellos enseñaban, hablaban, pero Jesús era un maestro divino. ¿Nos damos cuenta? Pero veamos lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. En este material que se llama La única esperanza, en la página 73, nos dice así. Aún los muertos eran resucitados por el Salvador. Uno de ellos fue el hijo de la viuda de Naín. La gente lo conducía a la tumba cuando Jesús lo encontró. Tomó al joven por la mano y lo levantó y lo entregó vivo a su madre. Entonces, los componentes de la procesión fúnebre regresaron a sus hogares cantando y glorificando a Dios. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos entender de estas cosas? Nosotros podemos saber y podemos estar claros que Jesús se compadecía de las personas. Muy bien, Jesús tenía misericordia por las personas y no fue la única ocasión que resucitó a una persona muerta por tener misericordia y compasión por las personas. Muy bien, así que por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Vamos a continuar el día de mañana, pero por hoy vamos a hacer una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por darnos la vida, la salud, por permitirnos encontrar aquí para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar, que al estudiar estas cosas que acontecieron podamos tener fe en Jesús, que Él puede hacer todas las cosas para el bien de los demás, que aún tiene misericordia y tiene simpatía por aquellos que sufren. Pedimos que usted pueda ayudarnos y bendecirnos. Bendiga también a aquellos que están en dificultades y denos su espíritu cada día. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.